Hola, ¿qué tal? Quería contarles algo que aprendí para que, bueno, también aprendan y juntos glorifiquemos a Dios en lo que vivimos día a día, en todo lo que nuestro Padre Celestial nos enseña. Qué grande es nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es nuestro hermano Jesús, nuestro hermano mayor. Qué hermoso es conocerlo cada día, aprender de él cada día, seguir sus pasos cada día y sentirse como pequeñas piedrecillas, ¿no? que están en el mar y que juntas se frotan unas con otras, se van haciendo tan redonditas, tan perfectas, que no le gustaría ser una de ellas, ¿no? Así somos en Cristo, como en la arena del mar. Si te preguntabas por qué la arena del mar es tan redonda, tan perfecta, es por eso, porque a través de las tribulaciones, el movimiento de las aguas, se frotan unas con otras y se hacen redonditas, perfectas. Y con eso quiero dar gracias a Dios, porque Dios siempre pone gente en el camino de uno que les es de bendición. Y bueno, cuando llegan esa gente que no es de bendición, queda en uno disparar. Porque si algo aprendí en el Señor, que es, uno no es solo vencedor en Él cuando enfrenta las circunstancias, sino también cuando dispara de las circunstancias. Me imagino a Pablo cuando le decía a Timoteo, huye de las pasiones, era que corriera. Así que somos vencedores no solamente cuando enfrentamos las circunstancias, sino también cuando huimos de ellas. Y bueno, doy gracias a Dios porque uno conoce personas, hermanos en Cristo que les son de tanta edificación. O sea, por algo el Señor levantó hermanos, ¿no? Para que juntos vayamos hacia la meta que Él nos fijó. Y recordaba un tiempo en que aprendí algo muy importante, ¿no? A la hora de medir nuestra fe espiritual. Como quien diría, según dice la palabra, está alguno firme, mire de no caer. Y lo entiendo como diciendo, está alguno firme, mida su fe. Hay que medir la fe de cada uno. Hasta donde me da la fe, hasta donde me dé la fe voy a avanzar. Metas cortas, no metas largas. Y recordaba una vez que como toda enamorada en Cristo, enamorado del Señor, era de esos enamorados de fe, que agarraba y dejaba mi bicicleta sin candados, sin candados, suelta, y declaraba que había un ángel ahí que la cuidaba, porque dice la palabra, ¿no?, que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Y no solo defienden a los que le temen, sino que también defienden lo que Dios nos dio. Una bendición que Dios te dio a tu vida está guardada por Dios, está cuidada. Dios envió a su ángel para que acampe ahí alrededor de eso y lo defienda, lo cuide. Y esa era mi fe todo el tiempo. Y yo me acuerdo que, como decía recién, existen esos hermanos, ¿no?, que vienen y bueno, son hermanos de tropiezo, como quien diría, que son usados por el enemigo a veces para poner a prueba nuestra fe. Y yo me acuerdo que venían y me decían, ¿por qué no le pones candado? Mira cómo está el mundo está así y asá y allá, y pasa esto, aquello y lo otro. Pero qué bueno es aprender y saber que nosotros no somos del mundo, ¿no? Que ni tenemos que pensar como los del mundo, como la gente del mundo, que anda corriendo sin que nadie lo persiga, como dice la palabra, huyendo de nada, con miedo, con inseguridad. Y nosotros en Cristo demos gracias a Dios, que tenemos la seguridad de que lo tenemos a Dios, lo tenemos a Él, de que Él nos cuida, nos guarda, de que sus ángeles acampan alrededor de nuestra familia, nuestros hogares, de nosotros, nos cuidan, nos defienden.
Y también demos gracias al Señor cuando vienen esas pruebas así de fe, que nos quieren probar la fe. Yo recuerdo que un día le hice caso a fulanito, me voy a poner fulanito así no doy nombres, y le hice caso, puse candado a mi bicicleta. Y qué sorpresa, ¿no? La mía, cuando termine la reunión, sin bicicleta, sin candado, sin nada. Me han robado la bicicleta hasta con el candado. Y bueno, camarón que se duerme, como dicen por ahí, se lo lleva a la corriente. Como le pasó a Pedro, ¿no? El Señor venía caminando por el agua. El Señor lo llamó. Pedro, vení. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando por el agua. Y le dijo el Señor: ven. Y Pedro, ¿qué hizo? Caminó hacia el Señor. Pero una vez que le quitó la vista de encima al Señor, miró la tormenta que se había levantado y se hundía. Y gritándole le decía: Señor, socórreme. Y el Señor extendiendo su mano y le levantó. Qué hermoso pasaje. Y recordándome, ¿no?, en este momento de que había dudé, y bueno, el enemigo aprovechó ese momentito de duda y me robó la bicicleta. Una bendición que el Señor me había dado. Recuerdo que me había sentido tan triste, ¿no?, porque no sentía que le había fallado al Señor, sentía que me había fallado a mí mismo al querer poner mi fe en lo que el mundo la pone, ¿no? Es decir, en un mecanismo que es material, que es algo físico, algo vulnerable, algo débil. Porque lo eterno es lo espiritual, no lo físico, lo material. Y bueno, sin bicicleta, caminando a casa, encima cerquita, me queda re lejos la iglesia. Y bueno, llego a casa y lo primero que puse a hacer es a orar, a decirle: Señor, ¿por qué permitiste que me robaran esa bendición? ¿Por qué, Señor, si yo declaraba que tu ángel estaba allí, me robaron la bicicleta? ¿Y por qué? Y en un momento sentí como que el Señor me estaba haciendo entender de que Él no tenía lo que yo le estaba pidiendo. O sea, Él no me iba a robar la bicicleta. El que dudó fui yo. Pero el Señor me hizo entender que yo tengo algo de lo cual no había hecho uso todavía. De lo cual lo tenía poco en cuenta. Y es que, como dice la palabra, a todos los que creyeron en Él, Él le dio potestad, les dio poder de ser hechos, reconocidos, constituidos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Y yo me acuerdo que en ese momento entendí quién era el que había obrado, quién era el que me había robado la bicicleta. De ya que si uno va al punto de vista humano, ¿no?, se da cuenta de que había sido una persona, un ser humano, pero siendo manipulado por el enemigo. Y bueno, así que desde ese entonces, esa misma noche, me puse a orar y a reclamarle al enemigo, decirle al enemigo que me devolviera lo que me había robado, eso que me pertenecía, que soltara la bendición que Dios me había dado, que la dejara. Me acuerdo que sentí confianza al hacerlo y le dije: gracias, Dios, por enseñarme que en ti tengo poder, que cada vez que yo sienta que me han robado algo, sé que vos no me lo robaste, sino que permitiste que eso pasara para que yo hiciera uso de mi derecho de ser reconocido hijo tuyo. Y descansé esa noche en el Señor. Al otro día, al levantarme, así y así todas las semanas, sin candados, sin rejas, sin nada. O sea, no puse rejas, ¿no? Pero si hubiese seguido con el tema del candado, hubiese terminado igual, con rejas en mi casa, con todo. Como el mundo, ¿no?, que está
tan asustado. Y cómo no estarlo, ¿no? Teniendo en medio de ellos a un enemigo tan cruel. Oremos, hermano, para que Dios envíe obreros a las mies, porque son muchas las mies y los obreros pocos, como dice la palabra. Y pasó así la semana, y me acuerdo que un día iba caminando en dos, como dicen acá, en dos, en un auto dos, no, en dos patas. Iba caminando, y al pasar por una casa miro, y cuando miro en la vereda estaba mi bicicleta. Qué alegría, qué gozo, qué gratitud sentí en ese momento. Decir gracias, Señor, porque aprendí algo tan lindo, algo tan necesario en mi vida espiritual, ¿no? Y cuando la vi la bicicleta, vi una mujer que salía de la casa, le dije, señora, esa bicicleta es mía. Y me dice, bueno, si es tuya, llévatela, porque está acá hace como una semana. Y yo me acuerdo que hacía una semana que le había dicho el enemigo que soltara lo que Dios me había dado. Y a raíz de eso, hermanos, entendí que el enemigo tiene muchas cosas que nos pertenecen, pero no solo que nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios. Y me acordaba de ese pasaje que le decía un discípulo al Señor, pero Señor, nos mandas en medio de lobos. ¿Y para qué nos manda el Señor en medio de lobos? Sino para arrebatarle al lobo las ovejas. Y en este caso, quizás algunos de ustedes tengan familiares inconversos que están siendo manipulados por el enemigo o están en manos del enemigo, y que no han aprendido todavía a reconocer que en Dios, en Cristo Jesús, tenemos autoridad, tenemos poder de Dios para ordenarle al enemigo que suelte esas vidas que no le pertenecen, que le pertenecen al Señor, que le pertenecen a Jesús. Y juntamente con Dios empezar a orarle al Señor para que Dios haga visible ese reclamo al enemigo, no a Dios, porque Dios no tiene lo que nos robaron. El que lo tiene es el enemigo, no Dios. Así que bueno, hermano, quería compartirles esto para que bueno, para que apuntemos la oración hacia el lugar que tiene que ir, hacia el enemigo, diciéndole que suelte lo que tiene, que nos pertenece, que le pertenece a Dios. Y cuando viene el enemigo a parársenos delante, miremos al cielo y digamos, Señor, gracias porque sé que estás conmigo, estás a mi lado, y no voy a mirar a quien tengo enfrente, sino voy a mirar quién está a mi lado y confiar en ti, confiar en que vos te vas a parar mucho más alto de lo que el enemigo se pare, y vas a decirle que suelte eso que me pertenece, que me diste, que me entregaste, para que yo lo pueda disfrutar. Y doy gracias a Dios porque pude recuperar esa bicicleta. O sea, siento que no solo pude recuperar, sino que pude ser parte de la recuperación de esa bendición. Y aprendí ahí que tenemos autoridad de parte delegada por Dios. Él nos dio autoridad para, como dice la palabra, para pisarle la cabeza a la serpiente, para hacer tantas cosas que a veces no hacemos, y que a raíz de eso vemos que lo que nos rodea no va avanzando como queremos. Pero bueno, espero que esto les ayude a entender eso, a aprender eso, a no dudar, a confiar en Dios y a reclamarle al enemigo lo que el enemigo tiene. Si te robaron la bicicleta, ya sabes quién la tiene. Si ves que tu familia está en medio de esas cosas, como el vicio, como tantas cosas, ¿no? Empezar a decirle al enemigo que aleje todas esas cosas de la vida de uno, de la familia de uno, y orarle a Dios para que Dios con sus ángeles haga un vallado alrededor de la familia de uno para que lo cuiden lo que Dios
le ha dado que la familia es una bendición muy grande. Así que hermanitos, y le doy gracias a Dios por sus vidas que son tan valiosas y tan hermosas en él. Dios les bendiga mucho. Espero que les haya gustado esta predica. Será hasta la próxima. Adiós.